el Día de la Madre. Y allí estaba yo, rodeado de sonrisas falsas, esperando el momento justo. Mi madre levantó la copa y entre carcajadas dijo: «Estoy orgullosa de todos mis hijos, menos del parásito que tengo sentado en esta mesa». Las risas llenaron el salón como un disparo. Yo solo me puse en pie, sin prisa. Saqué la caja negra del bolsillo y la dejé justo en el centro. «Para ti, mamá. Feliz día». Y me marché sin mirar atrás. El silencio duró segundos, hasta que escuché su grito al abrirla. Un espejo. Yo, mirándome. Camisa azul recién planchada, pantalones negros. El reloj de mi padre brillando en la muñeca. Intenté ver algo en mi reflejo. Algo de lo que él veía en mí. Nada. Solo un hombre cansado, de 35 años, que ya no esperaba aprobación de nadie. La caja aún pesaba en mi bolsillo, como si guardara dentro todos los años de desprecio. Y quizá lo hacía, porque dentro estaba la verdad. Mi verdad. La que ella había enterrado bajo su perfección. El mismo jardín inmaculado, las mismas hortensias perfectas que nunca soportaron el invierno. El BMW de Miguel, brillante como su ego, ya estaba en la entrada. Andrea debía de estar dentro, ordenándolo todo como la asistente personal de mamá. Yo llegué en Uber, porque mi viejo Corolla decidió morir esa mañana. Todo encajaba a la perfección. Miguel, el cirujano estrella. Andrea, la directora de marketing con sonrisa de revista. Y yo, el fracasado que aún busca su camino. Según mamá, claro. Toqué el timbre. Desde dentro, risas y el sonido de copas. El olor a comida casera, esa que solo cocinaba cuando había público. Entré sin esperar que nadie viniera a recibirme. Nadie lo hacía nunca. «Vaya, pero si es el artista», dijo Miguel, con esa sonrisa de anuncio que se rompía en los ojos. «Pensábamos que te habías perdido entre tus inspiraciones». Sabía que lo hacía aposta, que mencionar el arte era su forma de recordarme mi derrota. Dejé la chaqueta. «Llego puntual, por si lo dudabais». Andrea apareció con una copa de vino barato. El bueno, como siempre, reservado para ellos. «Mamá está terminando de arreglarse», me dijo sin mirarme del todo. «¿Te importa ayudarme con la mesa?» Por supuesto que no. Era mi papel en esa obra. El ayudante invisible. Mientras colocaba los cubiertos, miré hacia el jardín. Los niños jugaban bajo el sol, vigilados por sus padres perfectos. Antonio, el anestesiólogo, y María, la heredera de hoteles. Y yo, el profesor suplente que vendía ilustraciones online cuando había suerte. Cada año era igual, un teatro de apariencias. Pero ese día, el guión lo había escrito yo. Mientras alineaba los platos, me vino a la mente una noche de hace 17 años. Tenía 18. Y una carta en las manos. La Academia Nacional de Artes me ofrecía una beca completa. Mi billete a otra vida. «Mamá, lo conseguí», le dije entonces, temblando de emoción. Ella torció el gesto. «¿Arte? ¿De verdad crees que tienes talento para eso?» Miguel ya está en segundo de medicina y Andrea en administración. ¿Y tú quieres dibujar? Es una beca completa, le insistí. Solo aceptan a 8 estudiantes en todo el país. No seas ridículo, Sergio. Necesitas una carrera de verdad. Una semana después me llamaron. Había un error administrativo. Mi beca revocada. Alguien había informado de que había aceptado otra oferta. Nunca supe quién fue, hasta años después. A sus 60 y tantos, seguía siendo la misma reina del miedo que gobernó nuestra infancia. Ni una arruga fuera de lugar, ni una emoción fuera de control. Perfectamente maquillada. Perfectamente vacía. Su vestido nuevo debía costar más que mi alquiler de 3 meses. «Mis amores», dijo abrazando primero a Andrea, luego a Miguel. Cuando llegó a mí, solo un toque rápido en el hombro, como si el contacto prolongado pudiera contagiarle algo. «Veo que decidiste unirte a nosotros este año», como si me hubiera ausentado voluntariamente de todas las comidas anteriores. «No me lo perdería por nada, mamá», le respondí. Y, por primera vez en años, era verdad. La comida transcurrió como un déjà vu. Miguel narraba su último éxito profesional con tono de entrevista televisiva. Andrea presumía de campañas premiadas y clientes internacionales. Los niños recibían elogios exagerados por cada nota del colegio, cada dibujo, cada gesto perfecto. A mí,
Nadie me preguntó nada, y lo agradecí, porque si lo hacían, mentiría. No les contaría que había conseguido trabajo como profesor de arte en una escuela pública, ni que vendí 2 cuadros a una pequeña galería de lavapiés, ni que, por primera vez, estaba ahorrando para un piso propio. No les daría nada que pudieran usar después para recordarme mi lugar. No, otra vez. La sobremesa, postre, café y el momento más esperado del show anual. Mamá se puso de pie con su copa en alto. Su voz, pulida durante años de ejercer como directora de colegio, llenó la estancia. «Quiero brindar por mis maravillosos hijos», dijo. «Por Miguel, que acaba de abrir su segunda clínica estética. Por Andrea, cuya agencia acaba de ganar el Premio Nacional de Publicidad. Y por mis preciosos nietos, mi mayor orgullo». Todos sonrieron. Todos sabían lo que venía después. Era parte del guión. El golpe de gracia. «Estoy orgullosa de todos mis hijos». Hizo una pausa teatral y me miró. Menos del parásito que está en la mesa. Las risas estallaron como cristales rompiéndose. Miguel casi escupió el vino. Andrea intentó contenerse, pero sus hombros la traicionaron. Incluso sus esposos, entrenados para complacer, se sumaron con risitas incómodas. Solo los niños miraron confusos, sin entender aún que esa crueldad era tradición familiar. No era la primera vez que me lo llamaba así. Mi parásito. Su apodo favorito desde que papá murió. El que no aporta, el que no brilla, el que no es uno de ellos. Pero sí sería la última vez que lo escucharía sin responder. Me levanté despacio. El aire cambió. Todos esperaban mi actuación habitual. La sonrisa resignada, el chiste autodespreciativo, la rendición. Al menos soy un parásito puntual, habría dicho otro año. Ese día, no. Metí la mano en el bolsillo y sentí el peso familiar de la pequeña caja negra. La sostuve un segundo, respirando hondo. Dentro estaban los años robados, las mentiras, los documentos, las pruebas, las cartas, la grabación, mi verdad, y su máscara a punto de romperse. La coloqué despacio sobre la mesa, entre la ensalada de frutas y el flan casero. «¿Para ti, mamá?», dije con calma. «Feliz Día de la Madre». El silencio fue absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj del comedor. Nadie se movió. Y yo me di la vuelta. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. No recogí la chaqueta. No dije adiós. Solo escuché su grito. El grito que cortó el aire como una confesión. El grito que decía, «Sé lo que has hecho». El sol de mayo calentaba el pavimento. Cerré los ojos. Por primera vez en toda mi vida adulta, respiré de verdad. Desde dentro llegaban voces alteradas. Mi teléfono vibró. 10 llamadas perdidas de Andrea, 7 de Miguel, un número desconocido. Seguramente ella. Apagué el móvil. Y caminé. Sin rumbo, sin culpa. Cada paso era una liberación, como salir a la superficie después de años bajo agua turbia. El aire sabía diferente. Lo que puse en esa caja fue mi proyecto secreto durante 2 años. Mi única obra maestra. Y acababa de exponerla frente al público perfecto. Sergio se aleja por la acera. La casa a sus espaldas se vuelve un eco. Su sombra se alarga con la luz del mediodía. La cámara se acerca lentamente a la caja negra, aún abierta sobre la mesa. Dentro, algo brilla. Un pendrive plateado con una etiqueta escrita a mano. Para cuando decidas decir la verdad. Todo empezó con agua. Y terminó con la verdad saliendo a flote. Tras la inundación del sótano fui yo quien limpió el desorden. Mamá nunca entraba allí. «Esos trastos te traen recuerdos», decía, y cerraba la puerta con su distancia habitual. Yo bajé con guantes y una vieja linterna. Entre cajas mojadas y libros que olían a humedad, algo metálico brilló bajo una lona, una pequeña caja fuerte que yo no recordaba. El candado estaba duro. La combinación, sorprendentemente, fue mi fecha de nacimiento. Al abrirla, el mundo se inclinó un poco. Dentro había un sobre grueso, con mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi padre. Lo había fechado 3 días antes de morir. Sergio abre el sobre. La cámara se acerca a las manos, a la firma de su padre. Documentos bancarios. Un fideicomiso a mi nombre para la universidad. Una suma importante, bloqueada para mis estudios. Y una carta donde papá confesaba que siempre creyó en mi talento artístico,
que quería protegerme y me pedía que nunca dejara de dibujar. Me escribió que él había intentado enfrentarse a mamá, que temía sus reacciones, pero que quería que yo tuviera esa oportunidad. Lo que siguió fue un puñetazo en la realidad. Las cuentas mostraban transferencias. El dinero del fideicomiso no había desaparecido por arte de magia. Fue movido a la universidad privada donde Miguel hizo su especialización, a la startup previsible de Andrea. Cada euro mío sirvió para construir las vidas perfectas de mis hermanos. Mi futuro había pagado sus éxitos. No me detuve. Tirar del hilo fue como arrancar una costura. Todo se deshilachó. Contacté con un viejo amigo de papá en el banco. Me ayudó a conseguir estados de cuenta más completos. Llamé al director jubilado de la Academia Nacional de Artes. Me pasó una copia de una grabación, una llamada telefónica anómala en su archivo, la que revocó mi plaza. La voz al otro lado era clara. Mi hijo ha reconsiderado. El arte es solo un hobby. Mi madre hablaba con esa cortesía asfixiante que usaba para hacer daño. Las piezas encajaban en una cadena que llevaba años funcionando en silencio. El fideicomiso vaciado. La beca cancelada por su voz. El taller que mi padre había empezado en el jardín, demolido tras su funeral para hacer la piscina que Miguel quería. La casa de la playa que, según el testamento original, iba para mí, y que terminó en manos de Andrea tras modificaciones posteriores a la muerte de papá. La última prueba llegó como un golpe seco hace 6 meses. Mi tía Julia, hermana de mi padre, me llamó desde el hospital. Estaba muriéndose y necesitaba hablar. Tu madre siempre te vio como una amenaza, me dijo con voz quebrada. Mi padre, contaba Julia, intentó protegerme, pero la presión de mi madre había sido más fuerte. Me entregó un sobre con fotos antiguas. Mi padre, joven, pinceles en mano. Un paisaje marino que él había pintado y que nunca mostró en público. Tu padre era artista antes de casarse, me dijo Julia. Ella lo convenció de que eso no servía para la vida. Lo apartó de la pintura y lo condujo hacia los negocios. Él dejó de pintar después de casarse. En el hospital, al salir, encontré otro sobre escondido entre sus cosas. Dentro, un USB con una grabación. La calidad era mala, pero la conversación era suficiente. Voz de mi madre, voz de Julia al fondo. No permitiré que arruine su vida como casi lo hizo Miguel, decía mi madre con esa mezcla de seguridad y amenaza. Si tengo que sabotear cada oportunidad artística que se le presente, lo haré. No tendré otro soñador inútil en esta familia. La respuesta débil de Julia, temblando. Es su pasión, Alba. Tiene talento real. Lo que descubrí no era solo avaricia, era guerra. Una guerra contra la posibilidad de que alguien, dentro de esa casa, hiciera algo distinto. Mi madre vio en mí la vida que mi padre pudo haber elegido. Y la destruyó poco a poco. No fue venganza instantánea. Fue planificación. 2 años de recabar pruebas, de ordenar papeles, de juntar voces y firmas. La caja negra que dejé en la mesa no fue un arrebato. Fue la culminación de todo eso. Mientras camino por una calle de Madrid con la carta de mi padre en la mano, me acuerdo de la última frase que él escribió. No dejes que conviertan tu vida en la suya. Me giro una vez y veo, a lo lejos, una figura en la ventana del chalet. Una silueta que no puedo identificar, que observa en silencio. La cámara se queda en el USB, en la carta, en la sombra. Luego funde a negro. Mi padre lo entendió, pero nunca se atrevió a enfrentarlo. Él era todo corazón, ella, pura estrategia. Los otros van por buen camino, se me torció. Así lo dijo en una de las grabaciones. Su voz, tan fría como un bisturí. Aquel día comprendí que mi madre no solo había destrozado mis sueños, sino también los de mi padre. Mucho antes de que yo naciera. Y lo más cruel, ni Miguel ni Andrea tenían idea. Para ellos, yo era el vago, el hermano que no dio la talla, el eterno lastre, el parásito familiar. Durante meses trabajé en silencio. Reuní papeles, recibos, correos, grabaciones. Cada prueba era un ladrillo más en el muro de su mentira. Entre ellos estaban las facturas médicas de mi padre, que pagué solo, mientras ella se paseaba en un crucero por el Mediterráneo. También los contratos de galerías que se habían interesado en mis cuadros. Hasta que, misteriosamente, alguien los convenció de que yo era un fraude. Siempre el mismo patrón.
siempre su sombra detrás. Esa caja negra no era una venganza, era la autopsia de una familia. Encendí el móvil horas después de haberla dejado sobre la mesa. Explosión de notificaciones. Docenas de mensajes. Cada uno, un pequeño terremoto. De Miguel. ¿Qué demonios has hecho? Mamá está fuera de sí. Llámame ahora mismo. De Andrea. No puedo creer lo que mostraste. Dime que no es verdad, por favor. Y luego, los de ella. Primero la amenaza. Borra todo o te arrepentirás. Después, la manipulación disfrazada de preocupación. Estás enfermo, hijo. Necesitas ayuda. Y por último, la súplica. Por favor, no se lo enseñes a nadie más. Podemos hablarlo. 3 fases, 3 disfraces. El mismo veneno de siempre. Pero ya no había vuelta atrás. Había enviado copias a todos. Primos, tíos, amigos de la familia. Incluso a colegas de Miguel y socios de Andrea. La verdad ya no podía ser escondida bajo ninguna alfombra de lujo. El cementerio de la Almudena. Al atardecer. Coloco un ramo de flores silvestres frente a la lápida de mi padre. Las mismas flores que él me enseñó a pintar cuando era niño. Lo siento, papá. Susurro con la voz quebrada. Siento no haberlo visto antes. Siento no haber podido salvarte. El viento arrastra el sonido de las campanas. Mi móvil vibra. Un número desconocido. Contesto sin pensar. ¿Mario? Dice una voz femenina. Soy Laura, de la Galería Wellington. Nos conocimos hace años, cuando presentaste tu portfolio. La recuerdo. Cabello recogido, sonrisa honesta. Fue amable conmigo. Antes de que la galería me rechazara sin explicación. Tu madre vino hoy, continúa. Estaba alterada, llorando. Nos enseñó una grabación antigua. Nos amenazaba, nos exigía que te descartáramos. Dijo que quería arreglar lo que rompió. El director quiere verte, está interesado en tu trabajo actual. Silencio. No sé qué responder. ¿Ya no pinto? Digo al fin. No he tocado un pincel en años. Tu madre lo sospechaba, responde ella. Me dejó un paquete para ti. Dijo que eran tus materiales de pintura. Los guardó todo este tiempo. Mis materiales. Los que creía perdidos o vendidos para pagar el alquiler. Ella los tuvo siempre. Los guardó. ¿Por qué ahora? Dijo que... La caja negra lo cambió todo, añadió Laura con voz baja. Pasaron 3 días antes de que pudiera ir a recogerlos. 3 días en los que el teléfono no paró de sonar. Mensajes de mis hermanos, correos de familiares, incluso periodistas curiosos. Apagué todo. Mentí en el trabajo diciendo que tenía una emergencia familiar. No era del todo mentira. Mi pequeño piso en Lavapiés se convirtió en un refugio. Dormía poco. Comía menos. Y cada noche, la imagen de la caja negra me visitaba como un espectro. Una verdad demasiado pesada, pero necesaria. Habían pasado casi 8 años desde la última vez que estuve allí. La Galería Wellington seguía oliendo igual, a pintura fresca y café caro. Solo que yo ya no era el mismo chico que había entrado soñando con exponer su primer cuadro. Laura me esperaba junto al mostrador. El tiempo había plateado parte de su cabello, pero su sonrisa seguía teniendo esa calidez que no se finge. ¿Cuánto tiempo, Mario?, dijo, conduciéndome hasta una pequeña oficina al fondo. Sobre el escritorio me esperaba una caja de madera vieja. En cuanto la vi, se me encogió el pecho. Mis pinceles. Los que mi padre me regaló por mi 16 cumpleaños. Creí haberlos perdido cuando tuve que abandonar aquel piso que no podía pagar. Tu madre los guardó, explicó Laura, aunque su voz sonó más a duda que a afirmación. Los dedos me temblaban cuando los toqué. 8 años sin pintar. Y aún recordaba el peso exacto de cada uno. Laura me ofreció un sobre. Dentro, un cheque y una nota escrita con la letra firme de mi madre. El dinero de tu fideicomiso, con los intereses, es tuyo. Siempre debió serlo. Durante unos segundos, no supe si reír o romper el papel. El dinero no compraba el tiempo perdido. Pero era la primera vez que ella reconocía algo parecido a una culpa. Diego quiere verte, continuó Laura. Vio tus antiguos bocetos. Cree que tu mirada es única. Hace años que no toco un lienzo, murmuré, aún aferrado a los pinceles como quien sostiene un recuerdo que duele. Entonces quizás sea hora de hacerlo, respondió ella con una media sonrisa. Aquí no hay prisa.
Todo estará esperándote cuando quieras volver. En ese momento, el teléfono vibró en mi bolsillo. Solo lo había encendido para usar el GPS. Un mensaje nuevo. Miguel. Tenemos que hablar. Estoy en el café junto a tu trabajo. Por favor. Le enseñé la pantalla a Laura. Ella suspiró, con esa mirada que mezcla empatía y advertencia. Ve. A veces cerrar un cuadro empieza por hablar con quien menos quieres. Interior, un café en el centro de Madrid. Luz tenue, mesas medio vacías. Miguel estaba en un rincón irreconocible. Barba de 3 días, ojeras, camisa sin planchar. El hombre perfecto se había deshecho. Me senté frente a él sin decir palabra. Lo vi todo. Empezó mirando la taza vacía. Los documentos, los audios. Todo. ¿Y? Pregunté. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Habrías creído algo de lo que dijera? Bajó la mirada. Probablemente no, admitió. Era más fácil seguir su versión. Pensar que tú eras el problema. El fracasado, el vago, el parásito. Completé yo con amargura. Miguel levantó la vista. Por primera vez en años, su expresión no era altiva, sino humana. Lo siento, Mario. De verdad. Lo que hizo mamá fue imperdonable. No solo contigo, con todos. Nos convirtió en cómplices sin darnos cuenta. Guardé silencio. Dejarle hablar era más doloroso que interrumpirlo. Cuando abrimos la caja, mamá gritaba que todo era mentira. Pero luego leí los documentos. Cuando vi las transferencias del fideicomiso, cómo pagó mi especialización con tu dinero. Me dieron ganas de vomitar. Yo pensaba que me había ayudado con sus ahorros, que lo devolví. Pero nunca hubo tal préstamo, ¿verdad? Negué lentamente. No, era mi futuro lo que estabas gastando. ¿Y Andrea? Añadió con la voz rota. Descubrió que su capital inicial, el que usó para abrir su agencia, también venía de ahí. Está destrozada. No deja de llorar. Su marido dice que tenemos que compensarte de algún modo. No quiero vuestro dinero, respondí con firmeza. Lo sé. No se trata de eso. Se trata de verdad. Y de intentar ser la familia que no fuimos. Hubo un largo silencio entre nosotros. Por primera vez, no pesaba tanto. Solo dolía lo justo. Mamá desapareció anoche, añadió finalmente Miguel. Sus palabras se quedaron flotando entre el humo del café, como si el aire no supiera qué hacer con ellas. Desapareció. Como siempre hacía cuando la realidad la alcanzaba. Solo que esta vez, no había un lugar al que pudiera escapar de sí misma. Mi madre se marchó la noche siguiente. Dejó una nota escrita a mano. Necesito tiempo para pensar. Nada más. Ninguna disculpa. Ninguna firma. Antes de irse, había hecho varias llamadas. A Wellington, a antiguos amigos, incluso a Andrea. Era como si intentara recomponer el desastre que ella misma había creado. Sin tener que mirarme a los ojos. El café donde Miguel y yo nos habíamos despedido. Él sigue sentado frente a mí, esta vez más sereno, pero con esa mirada cansada de quien ha perdido certezas. ¿Y ahora qué pasará? Pregunta, sincero, vulnerable por primera vez en su vida. No lo sé, respondo. No tengo un plan oculto, ni venganza pendiente. Solo necesitaba que todos supierais la verdad, y que yo también pudiera vivir con ella. Durante un momento, no somos 2 enemigos, sino 2 hombres que intentan reconstruir un puente entre ruinas. Miguel suspira. Papá estaría orgulloso de ti, de tu valor, de tu talento. Trago saliva. Las palabras me golpean más de lo que esperaba. Nunca lo sabremos, murmuro. Él asiente. Yo sí lo sé, y lo estoy. Orgulloso de poder llamarte hermano. No tomo su mano enseguida. Demasiados años, demasiadas heridas. Pero al final la estrecho. No era perdón, aún no. Pero era un comienzo. Una semana después recibí una carta certificada. El sobre olía a sal y perfume caro. Era de ella. Sé que no puedo borrar lo que hice, decía. La casa de la playa siempre debió ser tuya. Ya he hecho los trámites. He hablado con varias galerías. Ojalá algún día puedas entender que todo lo que hice fue para protegerte. Protección. Incluso en su redención intentaba justificar lo injustificable. Algunas personas no cambian, pero yo sí. Pinceles manchados de color. Un lienzo en blanco.
el sol entrando por la ventana de un estudio nuevo. Volví a pintar. Al principio con miedo, luego con furia, y después con calma. Cada trazo era una cicatriz convertida en algo bello. Laura tenía razón. Wellington apostó por mi trabajo. Mis cuadros, llenos de dolor y liberación, empezaron a resonar con la gente. Andrea y yo retomamos contacto. Al principio, comidas incómodas, llenas de silencios. Luego risas tímidas, recuerdos compartidos. Miguel me presentó por fin a sus hijos, sin la sombra de mamá entre nosotros. El mayor dibuja mejor que yo a su edad. A veces pienso que el talento solo había estado esperando su turno. Una galería llena de gente. Una placa dice, Exposición La Caja Negra. Obras de Mario. En el centro, 10 lienzos. Cada uno, una parte de la historia. La manipulación, la pérdida, el despertar. El cuadro principal reproduce un paisaje marino basado en las fotos de mi padre. 2 firmas al pie, la suya y la mía. Padre e hijo, al fin compartiendo un mismo lienzo. Mamá no vino a la inauguración. Miguel y Andrea sí. No hablamos mucho, pero sus abrazos dijeron más que cualquier palabra. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera abierto aquella caja fuerte. Si hubiera seguido viviendo creyendo que era un fracaso, un parásito, un error. Pero luego miro mis manos, cubiertas de pintura, y sé la respuesta. Algunas verdades, por dolorosas que sean, necesitan ver la luz. No para destruir, sino para sanar. No por venganza, sino por justicia. Esa pequeña caja negra no solo guardaba pruebas de traición, guardaba mi libertad. Y eso vale más que cualquier perdón.